Al igual que el cine comenzó copiando al teatro, las series empezaron como versiones caseras de películas cinematográficas, y con la animación ocurrió lo mismo. Por eso, las primeras obras de animación nacidas para la gran pantalla fueron también las primeras vistas en televisión. Tom y Jerry, los Looney Tunes, Mickey Mouse fueron llegando a los hogares estadounidenses y, poco a poco, al resto del mundo como obras de animación que cautivaron a varias generaciones, y cuyas obras derivadas nos llegan hasta el día de hoy. Pero estas no son las primeras series de animación propiamente dichas, igual que las primeras tomas de cine no fueron las primeras películas. El honor de ser la primera serie de animación debemos dársela a esta pequeña y desconocida serie. Crusader Rabbit. Poco después, el show de Rocky Bullwinkle y Popeye el Marino salieron en las televisiones americanas, pero no fue hasta un año más tarde, con Los Picapiedra, cuando la enorme popularidad de estas series hizo que comenzaran a brotar y a pasar a ser una parte de la industria del entretenimiento a tener en cuenta. Los 60 explotaron y en pocos años se pasó de tener un par de series a decenas, obras creadas por y para la televisión que hasta hace nada ni existían, ni se había planteado. La televisión en el tema de la animación pasó de subsistir de los productos creados para el cine a convertirse en su propia máquina creadora de contenido. Obras originales, obras basadas en otras anteriores pero creadas exclusivamente para la televisión y el formato doméstico y, en definitiva, el comienzo de un nuevo movimiento artístico en el arte cinematográfico, las series animadas. Durante la primera mitad de los 60, las obras originales comenzaron a surgir, pero rápidamente fueron sustituidas por obras derivadas. Warner Bros., Disney, Marvel, DC y otras empresas creadoras vieron y aprovecharon el filón de la animación para convertir sus obras, ya populares en otros formatos, en el núcleo de las series de animación de la época. Y vaya si lo consiguieron. Los 70 y 80 se convirtieron en reediciones, spin-offs, obras basadas en otras obras y en conjunto, series de la misma calidad o incluso superior que las primeras obras originales de animación, con el mismo formato episodio que estas, pero carentes de originalidad. Lo que hizo que, partiendo de una fama anterior, consiguieran público de forma fácil, con unas historias ya construidas por lo que su creación era rápida, y consiguieron conquistar al público estadounidense y luego al resto del mundo. A la gente le gustaba, era como leer cómics en la pantalla, era como ver una película en casa, era como si los juguetes cobraran vida. Era genial, pero también era un problema. Todo arte, todo estilo artístico bebe de unas bases anteriores a él, pero evoluciona. Las series de animación comenzaron bebiendo de las películas animadas, de las historietas en papel, pero durante más de 4 lustros estuvo bebiendo de él, al igual que las primeras películas basaban sus escenarios e historias en el teatro. Esto no es malo por sí mismo, el problema surge en que, como arte, se había atascado. Las historias de las series animadas durante cerca de 30 años se resumían en una sola frase, ya fuera de superhéroes, de animales antropomórficos, de peleas, ya estuvieran basadas en cómics, en juguetes o en libros. Todas las obras, a excepción de unas pocas, se resumían en: a los protagonistas les pasa lo de siempre, lo solucionan como siempre y terminan como siempre. Esta frase genérica resumía el 90% de las series animadas de los 60, 70, 80 y parte de los 90. Atacaban Gotham, como siempre. Batman iba a pararlos, como siempre. Intentaban vencerle pero no podían y terminaba con el mundo salvado, como siempre. Scooby-Doo y sus amigos iban a un lugar encantado, huían del monstruo o fantasma y terminaban atrapando a un criminal disfrazado. ¿Os suenan estas cosas? Sí. Sois capaces de recordar momentos como cuando Silvestre era aplastado por un yunque. Recordáis cuando Scooby-Doo capturó a un fantasma. Recordáis cuando Batman venció al Joker y evitó su plan malvado, pero... ¿recordáis qué capítulo era? ¿Recordáis siquiera qué más pasaba en el capítulo? No, no podríais, porque estas series no tenían una historia. Ocurrían cosas, pero no pasaba nada. Las series, en un proceso lento de más de 30 años, se habían estancado de forma cíclica, donde el espectador veía una y otra vez lo mismo, pero cambiando los colores y las formas del mismo personaje. Nada diferenciaba a Bugs Bunny del Pato Lucas, a Mickey de Goofy, a Batman de Superman o de Spider-Man. Era el mismo personaje con distintos poderes, formas o vocabulario, pero les pasaban las mismas cosas. Sin embargo, quiera o no, todo arte evoluciona. El 17 de diciembre de 1989 se veía por primera vez la serie de animación más famosa jamás hecha, Los Simpson. Llevan 27 años en antena.
Han sido doblados a decenas de idiomas y vistos en cientos de países. Han influido en el lenguaje, costumbres y visión de millones de personas. Y su importancia es visible desde el primer capítulo. Homer, sin regalo para la familia, consigue al pequeño ayudante de Santa Claus. Y en los siguientes capítulos, ahí estaba. No desaparecía. No había sido un sueño, una ilusión, algo episódico. El cumpleaños de Lisa, la muerte de Maud Flanders, el verdadero nombre y origen de Seymour Skinner. La serie, pensada principalmente como una serie que avanzaría con el tiempo, se estancó en cuanto a edades y personajes, pero siguió avanzando en cuanto a tramas. Las historias eran independientes con el mismo núcleo de personajes, sí, pero los hechos importantes, los secundarios destacables, aquello que hace la vida girar se mantenía capítulo a capítulo y temporada a temporada. Nelson salió con Lisa, Homer tuvo una mujer en Las Vegas, Flanders se casó de nuevo. Incluso secundarios nuevos han ido apareciendo con el paso de los años. La serie no es lo que era porque es una serie con unas bases de hace 30 años en un mundo que ha avanzado, pero lo que implicó fue mucho más que una simple serie buena. Lo que realmente hizo grande a Los Simpson no fue eso, fue que era una serie de animación para adultos. Los dibujos animados eran caricaturas en el sentido más despectivo de la palabra. Era una caricaturización de la realidad, creada para niños. Los Simpson rompieron ese muro. Trajeron al mundo de la animación historias reales y, lo más importante, consiguieron que triunfaran. Los adultos comenzaron a ver series de animación porque les hablaban a ellos, y curiosamente a los niños les encantaron por lo mismo. Con esto comenzó lo que yo considero que fue la edad de oro de la animación, en televisión. Lo que vino a continuación fue el comienzo de la edad de oro en animación de la televisión. Tantos años de estancamiento en cualquier arte trae una explosión de nuevas obras que intentan romper con la monotonía causada por años y años de lo mismo una y otra vez. No es que los Simpson crearan todo esto, es que con los Simpson se vio este cambio. Rugrats fue un slice of life más, pero con una evolución parecida a los Simpson. La inclusión del hermano de Tommy Pickles, Dylan Pickles, una madrastra y hermanastra para Chucky, una amiga más al grupo, Susie Carmichael, son detalles que en obras anteriores apenas aparecían y siempre inspiradas por cómics o novelas. No era una evolución real del medio como la que empezó a ocurrir ahora. Las series comenzaban a enfocarse a un público más adulto, o dicho de otra forma, comenzaban a tener una estructura propia de obras literarias, no de simples dibujos puestos aleatoriamente en un papel. Gargoyles demostró que una historia oscura no tiene por qué ser excluyente de la animación, y que se podían crear buenas obras de animación si se les daba tiempo a las historias para sentarse. Trataban a los niños como espectadores a los cuales entretener, sí, pero también contar una serie de historias. Gus en la banda del patio era el chico nuevo, pero enseguida se dejó eso de lado y se nos contaba el mundo que rodeaba a todos los personajes y su evolución. Las series episódicas seguían, pero comenzaban a contar con una historia núcleo en su interior. Spider-Man de los 90 tenía una historia que podía seguir y una evolución de personajes. Batman, la serie animada, es posiblemente la mejor adaptación de Batman jamás creada. Estas dos seguían el estilo de los cómics, pero se atrevían a ir más allá. A finales de los 90 nacieron South Park, Padre de Familia y Futurama, los cuales, siguiendo la estela de los Simpson, aportaron, cada uno a su modo, el punto de vista de la sociedad occidental, con unas bases ya establecidas y con mayor o menor calidad, pero lo hicieron. Las series de animación habían evolucionado, ya no eran meras formas y colores pasando por delante de las televisiones para entretener a niños, eran historias que habían elegido el medio animado para traer su visión del mundo a la gente, tanto niños como adultos. Sí, todavía habían series de las anteriores, por supuesto, no competían ni lo hacen actualmente. Lo que ocurrió no fue que el público se dividiera, sino que más gente empezó a visionar estas obras. La gente comenzaba a ver la animación como una nueva herramienta, no solo como esos dibujitos para niños que tantas veces nos han dicho nuestros padres que veíamos. Pero pasaron los años y sí, las series habían aumentado su calidad, pero a principios de los 2000 estas volvieron a caer en una mezcolanza de mediocridad. Lo que realmente ocurrió fue que aquellas obras que antes eran simples episodios añadieron una trama insustancial e innecesaria. Las series como Los Simpson o Padre de Familia, que en un principio incorporaron tantos elementos diferentes, acabaron siguiendo el mismo esquema, que si bien no es inferior, daba todo un aspecto semejante. Además, las secuelas, spin-offs y series derivadas volvieron a surgir y, al igual que los 80 fueron una revisión de los 60 y 70,
los 2000 lo fueron de los 90. Sí, el público había crecido y las historias eran tanto para niños como para adultos, pero confundieron adultez con madurez. Todo esto se perdió en un afán de agradar a un público más general. Decir, por supuesto, que esta no fue la única causa de la decadencia de la animación en los 2000. Las televisiones apostaron por otros formatos, las series sobre adolescentes colmaron las cadenas donde antes solo habían dibujos, con un humor simple pero efectivo. Curiosamente, estas series con personas como protagonistas tenían mayor parecido con los dibujos animados antiguos, donde las bromas, la sátira y el humor estúpido eran el centro del capítulo, y donde la historia era una mera excusa, si es que había historia, todo para rellenar 20 minutos de serie que olvidarías pasadas unas horas. Por supuesto, la animación imitó estas mecánicas ya olvidadas otra vez. Teen Titans, Brandy y Mr. Whiskers son ejemplos de ello. Series con una calidad aceptable pero con una historia base simple, como en los 80. Sí, seguían haciendo buenas series, pero eran unas pocas y poco destacables en un mar de relanzamientos de series antiguas. Si a todo esto le añadimos la ola de animación japonesa, la cual comenzó a la par que la americana, pero en los últimos años, gracias a las historias Shonen y Shoujo, y en especial a Dragon Ball Z, Sailor Moon y Pokémon, que impulsaron el resto de la animación nipona, el espacio para las grandes series de animación occidental bajó, haciendo que series que pudieron haber triunfado no fueran creadas directamente, buscando ir a lo seguro, a lo que siempre había funcionado, y eso era la serie episódica. Pero del anime y su evolución hablaré en otra ocasión. En 2010 ocurre un cambio. Hora de Aventuras y My Little Pony Friendship is Magic salen ese mismo año, y la gente se revoluciona. Aquella gente que hacía años que no veía animación más allá de las películas de Disney vuelve a verla regularmente. Fans salidos de la nada comienzan a moverse por las redes sociales y los foros, colmando estos con sus opiniones, hechos, teorías e ideas. La gente comienza a unirse en comunidades de fans. ¿Por qué? ¿Qué tienen estas dos historias en particular? ¿Por qué una historia sobre un niño y un perro o una historia sobre ponis de colores basados en unos juguetes infantiles, como las decenas de series sobre merchandising que hay, revolucionan a la gente hasta tal punto? Porque estas series, desde un tono infantil y para niños, dejan de ser planas. Hasta ahora prácticamente toda serie que veíamos partía de un punto A y llegaba a un punto B, y si era episódica, donde cada capítulo tenía su propia historia independiente, más de lo mismo. Fuera de misterio, humor, acción, no importaba, era lo que veíamos. Pero la vida no es así, las historias no son así. Los personajes planos servían en los 90, pero en el siglo XXI, donde estamos saturados de historias desde Oriente a Occidente, donde la televisión, el cine, el teatro, los videojuegos colman la totalidad de nuestro tiempo libre, una historia con personajes planos y un mundo simple no funciona. Por eso triunfaban las series con actores reales, veíamos más allá de la serie, veíamos a las personas. Hannah Montana no triunfaba por la serie, triunfaba por todo lo demás, la actriz, los extras, lo que significaba esa serie para los protagonistas. Eso es lo que la animación no tenía. Hasta Hora de Aventuras, hasta My Little Pony, la historia era lo que veías, no había subtexto, no había extras. Si veías a un coyote perseguir a un avestruz, eso era lo que había. Tanto los Simpson como la Banda del Patio contaban una historia, una buena historia, pero sin trasfondo, sin nada más. Eso es lo que cambió con Hora de Aventuras. En My Little Pony los personajes no son planos y simples, son complejos, tienen unas ideas, unas metas y una evolución. La amistad, usada como centro de la historia, es solo una vaga excusa para enseñar un mundo complejo y cuidado donde las relaciones entre los protagonistas y secundarios están estrechamente ligadas y donde los espectadores pueden participar, averiguar y aprender. Hago un paréntesis aquí. Cuando estudias guión, historias, te enseñan algo clave para que una historia sea buena, y es que en toda historia hay dos partes bien diferenciadas: lo que se dice y lo que se quiere decir. Cuando un personaje dice te odio, si realmente dice te odio es un personaje plano y sería mejor que se callara. En cambio, cuando un personaje dice te odio y quiere decir te amo, por favor no me hagas daño tú también, entonces estamos ante una obra que tiene texto y subtexto y está bien construida. Esto ocurre también con la historia. La historia, hablando de la ambientación y los personajes, debe tener una subhistoria, que conforme avanza la trama irá creciendo por un lado y resolviéndose por el otro.
Esto es lo que ha cambiado en la animación con Adventure Time y My Little Pony. Este salto, que parece mínimo a los ojos de muchos, es increíble a los ojos de la animación. Pero, al igual que los Simpson fueron el comienzo de la Edad de Oro que trajo grandes series animadas, Hora de Aventuras y My Little Pony fueron solo el comienzo del punto en el que estamos ahora, la Edad de Plata de las series de animación. Steven Universe no es solo una serie de animación más. Bajo una apariencia simple, un niño con poderes que lucha contra monstruos salidos de la nada narra una de las historias más ricas creadas en animación. Poco a poco cuenta el origen y el porqué de cada uno de los protagonistas de la serie, qué les ha hecho llegar a donde están y por qué hay que luchar por lo que tienen. No es una serie para adultos, es una serie madura. Y aquí radica la diferencia. Una serie puede ser infantil o adulta, pero es el mensaje, el contenido y la historia lo que hace que una historia sea simple o madura. Steven Universe no habla sobre las aventuras de un niño, habla sobre la igualdad, el respeto, sus actos y consecuencias. Habla del amor sin ignorar el dolor, la rabia, el odio. Habla de la amistad sin olvidar la traición, de la vida sin olvidarse de la muerte. No fuerza una idea, muestra su mundo y decide lo que para unos es lo correcto y qué lo es para otros. No hay buenos ni malos, solo hay gente movida por sus sentimientos y creencias, que quiere y cree hacer lo correcto. Y como complemento y también como contraparte, tenemos a Rick y Morty. Rick y Morty no es simplemente la historia de un abuelo majareta y su nieto teniendo aventuras por el espacio. Si bien al comienzo solo busca provocar por provocar, el rumbo que toma es la clara representación de lo que es una historia adulta y madura. No busca sermonear y mostrar una moraleja sobre la vida en cada capítulo. No busca que seamos mejores personas o burlarse de los hechos porque les parecen ridículos. Rick y Morty busca que pienses, que observes el mundo con tus propios ojos y seas tú quien decida lo que, para ti, es lo correcto. Trivializa la vida y la muerte, los vicios, la autoridad. Habla sobre el individuo, como al fin y al cabo es solo el individuo y no el conjunto lo destacable. Y ambas historias, Steven Universe y Rick y Morty, representan a la perfección este espectro de ideas que considero que están evolucionando en las series de animación. Estas, a diferencia de las películas, destacan por su extensión, pero en vez de usarse como una herramienta con la cual profundizar en el mundo y los personajes, se utilizaba como una simple mecánica con la cual rellenar tiempo a base de repeticiones. Ahora no. El medio serial nos permite mostrar, sin forzar, el mundo que rodea a los personajes y más allá de la historia, el presente, pasado y futuro de cada uno de los protagonistas al tiempo que estos evolucionan, y con ellos el mundo que les rodea. Capítulo a capítulo van profundizando los cómo, dóndes y por qué de la historia, dando profundidad para que todo cobre sentido, para que el malo pueda ser bueno, el bueno pueda ser malo, lo correcto y lo incorrecto se difuminen y la historia gane profundidad, a la vez que se siente real y natural. Tal vez me equivoque. Tal vez solo sean un par de series que han despuntado un poco, pero viendo la creación de otras series como Más allá del jardín o Star contra las fuerzas del mal, las cuales han demostrado esta evolución creciente, no creo que ande muy equivocado. Las series animadas pasaron de ser un reflejo del cine animado, un mero entretenimiento de usar y tirar, a tener una estructura propia de cómics y películas. Y ahora empieza a despegar como el medio artístico que es, utilizando sus herramientas, no como una excusa para la repetición, sino como una senda ante la cual pueden desarrollar la historia con el ritmo, la paciencia y el estilo que solo ellas pueden crear. Me muero de ganas por ver qué nos depara el futuro de las series de animación, ya que el presente pinta estupendamente.